Hola, ¿cómo está? En esta oportunidad vamos a hablar de los gases. Un gas es un enjambre de partículas que se mueven de forma aleatoria. Las partículas sueltas, están sueltas. Cuando están en estado líquido están un poco más unidas y cuando están en estado sólido están completamente unidas. Y caótica, chocando constantemente entre sí y con las paredes de cualquier recipiente. Eso es un gas. Un gas es un estado, es un estado de la materia. Un gas es un estado de la materia, ¿de acuerdo? Y es esto, es un ejemplo, son muchas partículas que están chocando entre sí con las paredes del recipiente que lo contiene y están sueltas. Bueno, los gases están regidos por una ecuación llamada ecuación de los gases ideales. La ecuación que rige un gas ideal es P por V igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N el número de moles, R es la constante universal de los gases y T la temperatura en Kelvin. La ecuación de estado de los gases ideales, también conocida como ley de los gases, es P por V igual a nRT. Esta ecuación relaciona la presión, el volumen, la cantidad de moles, la constante de los gases ideales y la temperatura en Kelvin. ¿Listo? Bueno, entonces P por V igual a nRT, esta es la ecuación que establece la relación entre las variables de estado. P es presión, V es volumen. Entonces la presión puede estar medida en atmósferas o en pascales. El volumen puede estar medido en litros o en metros cúbicos. N es el número de moles. R es la constante. La constante puede ser 0,082 litros atmósfera mol Kelvin. Entonces, si yo utilizo atmósfera, mol, litros, entonces yo utilizo esta constante. O 8.315 si yo utilizo julios mol Kelvin. Es la misma constante, lo que cambian son las unidades. Ahora, las variables de estado, ¿quiénes son? Es decir, un gas está, digamos, está nombrado por las variables de estado. Las variables de estado son el número de moles, la presión, el volumen y la temperatura en Kelvin. Estas se llaman variables de estado. Todos los gases a baja presión y densidad comparten las mismas propiedades físicas del gas ideal. Para describirlas definimos la cantidad de gas en un número de moles. Un mol en cualquier sustancia contiene un número de átomos, un mol, llamado número de Avogadro. Entonces el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Eso es decir, un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. El número de moles en una sustancia es la masa sobre m, donde m es la masa molar. Esa está en la tabla, ya vamos a hablar de ello. Vale. Listo. La masa molecular del aire seco promedio es aproximadamente 28.96 gramos sobre mol. Esa es la masa molecular de... Todas las sustancias tienen una masa molecular. El aire es una mezcla de gases, no es un compuesto químico, por lo que no tiene una fórmula fundamental química, es una mezcla de gases. La masa molecular se calcula la masa promedio de una molécula de aire considerada con diferentes proporciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular del CO2? Donde C es el peso, el CO2. Entonces usted puede, mire, el CO2 pesa 12 unidades y el oxígeno pesa 16 unidades. Entonces la masa molecular del CO2 entonces la masa molecular del CO2 pues es igual hay un carbono 12 más hay dos oxígenos 16 por 2 y eso da 12 más 32 igual a 44 gramos. Esa es la masa molecular del CO2, 44 gramos. Esto es lo que pesa
una mol de CO2. Esto es lo que pesa una mol en gramos. O sea, de esa forma nosotros calculamos el peso molecular. El peso molecular es el peso de los diferentes elementos químicos que conforman la sustancia. Entonces, la masa molecular del CO2 es un carbono que tiene peso 2, está en la tabla periódica está ese valor. El lodo pesa 16 por 2, eso es 12 más 32 igual a 44 gramos. Y esa masa molecular es el peso en gramos de una mol de CO2. ¿Cuántos moles hay en 100 gramos de aire? 100 gramos de aire. Entonces recuerda que aquí hay una formulita. N es M sobre M. El número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular. En este caso, aquí la masa es de 100 gramos, debe estar en gramos. 100 gramos. La masa molecular del aire aquí la están dando 28. La masa molecular del aire es de 28.96 gramos. 28,96 gramos sobre mol. Eso es lo que pesa una mol de aire. Entonces, si llevamos adición 100 dividido por 28,96, 100 dividido por 28,96, me da el número de moles. Eso sería, vamos aquí a reducir, 3,45 moles. 3,45 moles. O sea, 100 gramos de aire son 3,45 moles. Ahora la pregunta es, ¿cuántas moléculas tiene? El número de moléculas, entonces, número de moléculas es igual, número de moléculas es igual a el número de moles por el número de Avogadro, por el número de Avogadro. O sea, sería 3,45 moles por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a la 23. Bueno, por 10 elevado a la 23. Moléculas. Hacemos esa operación. Eso me da, eliminemos 2.08 por 10 a la 24. 2.08. 2,08 por 10 a la 24. Moléculas. Es interesante. Pero una cosa importante es el peso molecular. El peso molecular es la suma de los diferentes pesos atómicos del compuesto. Entonces, el peso molecular del CO2, lo que pesa el CO2, que son 2, está en la tabla periódica, lo que pesa el oxígeno por 2, y ese es el peso molecular. El número de moles es la masa sobre el peso molecular, sube el número de moles. Y el número de moléculas es N por el número de Avogadro. Listo. ¿Cuántos gramos hay en 50 moles de agua? Entonces, agua.
A ver. Peso molecular del agua. El peso molecular del agua es igual. El hidrógeno son dos hidrógenos. El hidrógeno pesa uno. Entonces son dos y son un oxígeno. El oxígeno pesa 16. El peso molecular del agua es 18 gramos. 18 gramos. 18 gramos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora dice que cuánto pesa 50 moles. Entonces, la masa, recuerde que N, aquí lo tengo, esto es N. Esto es igual. Entonces, M es igual a M por N. O sea, 18 que es el peso molecular en gramos por el número de moles que son 50. O sea, eso me da 0, 5 por 8, 40, 900 gramos. O sea, 50 moles de agua pesan 900 gramos. Ahora, ¿cuántas moléculas tiene 50 moles? Es igual que acá. Igual que acá. Entonces, número de moles por número de Avogadro son 50. Y eso, haciendo la operación acá, va a hacerla acá. Da 301 por 10 a la 25. 301. Aquí, pero aquí era 10 a la 24. Igual a 3,01 por 10 elevado a la 24. Moléculas de agua. ¿Listo? Aquí estamos viendo unos temas interesantes. ¿Qué es un gas? Un estado de la materia. ¿Cuál es la ecuación que rige un gas? P por V igual a NR por T. ¿Cuáles son las variables de estado? ¿Cuál es la masa molecular? ¿Cuál es el número de moles? ¿Cuánto vale tantas moles de un gas o de un cuerpo? Entonces son cosas interesantes que hemos visto para fortuna de todos. Muchas gracias.